versículos 1 al 10. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Vamos a leer una historia muy conocida por los lectores de la Biblia. Amén. La historia de un hombre llamado Zaqueo. Amén. Le damos la bienvenida a los amigos que están con nosotros, ¿verdad que sí? ¿Cómo le decimos a los amigos? ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros. Amén. Así que bienvenidos todos los amigos, bienvenidos a la casa del Señor. Tenemos visitas también de hermanos que nos visitan desde el Ecuador. Bienvenidos, asisten a nuestra iglesia allí en el país de Ecuador. A ellos les damos la bienvenida en el nombre del Señor, ¿verdad que sí? Somos una familia en Cristo Jesús. Amén, hermanos, somos una familia en Cristo Jesús. Así que todos bienvenidos de diferentes lugares, países, nacionalidades. Qué bueno estar aquí para adorar y glorificar a este único Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, Lucas 19:1, todos, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Repitamos el versículo 10 todos, por favor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, hoy es un día de culto misionero. Amén. Así que vamos a hablar acerca de las misiones, vamos a hablar acerca de lo que Dios hizo por nosotros. Gloria al Señor. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios bajo un tema esta mañana, hermano. Él vino a buscarnos. ¿Cómo no hacerlo nosotros? Repita conmigo. Él vino a buscarnos. ¿Cómo no hacerlo nosotros? Gloria al nombre del Señor. Permítame decirle, hermanos, estamos frente a un pasaje sumamente interesante de la Biblia. Es la historia de un hombre llamado Zaqueo. Creo que muchos ya conocen la historia acerca de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Aquí lo llamaríamos cobrador ¿de qué? De Belasting. ¿A cuánto le gusta cuando llega la carta del Belasting? Ninguno, ¿verdad? Nadie le da risa cuando llega Belasting. Nadie. Es más, no la quiere uno ni abrir. Cuando ustedes, los que saben que es la carta de Belasting, usted no la quiere abrir. Y cuando usted la abre, lo primero que quiere mirar es la cifra. Y si la cifra, hermano, se pasa de lo que usted conoce o espera, usted empieza a sentir que el día se le dañó. Y si va y es de pronto bien grande, no solo le dañó el día, le dañó los meses y de pronto algunos años. Eso era Zaqueo. Pero Zaqueo era
aquí al menos hay un protocolo, aquí en estos países, siglo XXI, el cobro de Belasting trata de que sea equilibrado, justo, bueno, yo no sé si justo, perdón, al menos equilibrado, balanceado, y tratan de negociar con las personas. En el tiempo antiguo, el cobrador de impuestos era un hombre que normalmente lo odiaban al extremo, era odiado al extremo, porque era un rico y era considerado arrogantemente rico el cobrador de impuestos de esa época. Además de eso, el cobrador de impuestos tenía como función cobrar impuestos, pero el problema era más allá, que el cobrador de impuestos era una persona que negociaba con el gobierno los impuestos de la población. Entonces lo que hacía el cobrador de impuestos era decirle al gobierno: yo le pago este año el impuesto de todos, yo se lo pago, pero usted me permite, yo le cobro mi precio a ellos. Así que el cobrador de impuestos negociaba con el gobierno en esa época y él le ponía ahora el costo de lo que él consideraba que debía cobrarle, y era alguien a quien el gobierno, como él le pagaba los impuestos de los demás y se lo daba a tiempo, lo autorizaba para que él ejecutara a aquellos a los que él iba a cobrar el impuesto. Así que usted se imaginará cuán estimado era Zaqueo. Amén. Cuán querido era Zaqueo. Usted se imagina cuando veían a Zaqueo caminar, ¿qué diría la gente? Ahí viene Zaqueo, viene, y todos los apelativos que usted quiera. Eso significaba Zaqueo para la población de aquel entonces. Hermano querido, cuando uno mira esto y un poquito más que vamos a ir mirando en el transcurso del mensaje, nos vamos a encontrar que Zaqueo era quizás la persona menos indicada para que Jesús entrara a su casa. Amén. Zaqueo era la persona, por eso es que usted lee en el pasaje que la gente decía: pero oiga Jesús, ¿cómo se le ocurre entrar a la casa de ese hombre? Si eso es lo más malo que existe aquí. Es el hombre que nos tiene mal, es el hombre causante de muchos de nuestros problemas, de muchos de nuestros flagelos. Y en ese tiempo antiguo había esclavitud, hermano. Así que no solo era culpable de dejar a personas en cuestiones económicas ajustadas, difíciles, sino que además de eso era alguien que a veces también tenía que ver en la que algunos familiares tenían que entregar a sus hijos para que pagaran las deudas y respondieran por lo que debían ante los gobiernos de la época. Cuando uno mira ese contexto, entonces usted dirá: no era Zaqueo el más indicado para que se visitara en esa región de Jericó. Pero permítame decirle, hermano, sencillamente es que ese lugar a donde Jesús llegó, todos nosotros conocemos como la historia de Zaqueo, el lugar donde Zaqueo se subió a un árbol, y todos vemos a Zaqueo como el protagonista, ¿verdad que sí? Yo recuerdo cuando a mí me enseñaban las clases de escuela dominical, siempre me decían que seamos como Zaqueo, que se subió a un árbol, y entonces se subió Zaqueo allá y quería mirar a Jesús. Pero realmente, hermanos, el verdadero protagonista de la historia no es Zaqueo. El verdadero protagonista de la historia es Jesucristo. Cuando Zaqueo se subió allá, Jesús ya venía en el camino para encontrarse con Zaqueo. Gloria al nombre de Jesús. Jesús venía a encontrarse con Zaqueo. Amén. Y eso es lo que vamos a ir mirando a través de este mensaje. Porque, hermanos, dos cosas necesitamos entender esta mañana, y Dios nos ayude a entenderlo. Número uno, lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Lo grande de esta salvación, hermano. Yo se lo repito, lo grande de esta salvación
Lo grande de ser salvos, hermano, el que usted tenga salvación en esta mañana, no hay nada comparable a ello, no hay nada imaginable a ello, no hay cómo pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros. Amén. Pero número 2, ¿cómo respondemos nosotros a eso que Dios hizo por nosotros? ¿Cómo usted y yo realmente respondemos a una obra tan grande, y cómo usted y yo entendemos qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Amén. Hermanos, la Biblia nos dice en el versículo 1 de Lucas capítulo 19: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Lo primero que nos dice ese pasaje es que Jesús directamente no iba para Jericó. Él iba de paso por Jericó. Él iba pasando por la ciudad. Él iba para Jerusalén, pero se entró a Jericó. ¿Sabe qué quiere decir eso? El Señor tenía un plan con la vida de Zaqueo. Antes de que Zaqueo se subiera al árbol, Dios tenía un plan con él. Y hermano querido, antes de que usted viniese a este lugar, Dios ya tenía un plan con usted y conmigo. Usted puede pensar o creer que usted vino a la iglesia o que alguien lo trajo a la iglesia, pero detrás de que usted viniera aquí, o detrás de que alguien lo invitara a la iglesia, o antes de que usted viniera a Aruba, Dios ya sabía que usted venía para Aruba. Dios ya sabía que lo iba a encaminar aquí a través de alguien. Dios sabía que usted aquí iba a conocer de Dios, a renovar su vida con Él, a encontrarse con Dios, a tener un encuentro. Hermano, no estamos aquí por casualidad. Es un plan y un propósito de Dios con nosotros. Digan amén. A veces uno cree que es por uno. No, no es por nosotros. No fue usted el que vino. No, detrás de todo eso está Dios. Ni siquiera la persona que lo invitó. Esa persona entendió la segunda parte de este mensaje, y es saber responder a lo que Dios hizo por él. Pero hermano, detrás de todo esto está el que se cruzó en nuestro camino. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermano querido, Zaqueo era un hombre muy rico. Muy rico. Es la descripción que se conoce de él. Era demasiado rico. Su nombre, paradójicamente a lo que él hacía, su nombre, el significado es puro o justo. Y alguien dijo que el nombre de Zaqueo era la más grande ironía de lo que era Zaqueo, porque ni era puro ni era justo. Era cobrador de velástin, era cobrador de impuestos. Pero hermano, detrás de todo lo que ese hombre hacía, Dios tenía un plan. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Pues Dios, que es el misionero por excelencia, Dios que ama al ser humano, nos deja esta enseñanza en la Biblia para decirnos lo que dice el versículo 10, hermano: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar ¿qué? Lo que estaba perdido. Repítalo conmigo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pues Zaqueo estaba perdido, y muy perdido. Era un prototipo de un hombre bien perdido, escondido en las riquezas, escondido en el poder, abusando de la gente, de la sociedad. Pero el versículo 10 nos deja entender, o es la confirmación de lo que el Señor vino a buscar a los que estaban perdidos, amén, los que estaban lejos de Él. Y yo quiero preguntar en esta mañana: ¿alguno de esos está aquí, de los que el Señor vino a buscar, que estaban perdidos? Amén. Pues hermano, el término perdido, cuando nosotros hablamos en español del término perdido, ¿a qué nos referimos? Normalmente una persona que está extraviada, ¿verdad? Pero en el idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento,
Ese término no es estar solamente desorientado, caminando las calles sin saber para dónde va. No, esa palabra en el griego tiene un significado más profundo. Quiere decir arruinado. Así que el Señor vino a buscar los arruinados, los destruidos, los estropeados. Y esa palabra perdido significa también echado a perder. Así que el Señor vino a buscar a los arruinados, a los estropeados, a los que estaban echados a perder, a los que estaban destruidos. El Señor vino a buscarlos. Y no sé si usted era uno de ellos, pero creo que todos los que estamos aquí estamos dentro de alguno de esos rangos, hermano. Estábamos perdidos en alguna parte de nuestras vidas. Nuestra vida estaba arruinada, destruida, perdida, caóticamente acabada, pero el Dios de misericordia se cruzó en nuestro camino de una o de otra manera, y esta mañana nos tiene aquí cantándole, alabándole, bendiciéndole, dándole la gloria, hermano. Nos cambió la vida. ¿A cuántos nos cambió la vida? Digan amén, hermanos. ¿A cuántos nos cambió la vida? Creo que nos la cambió a todos. Amén. Gloria al Señor. Pues a eso vino el Señor, a buscarlo a usted y a buscarme a mí. Amén. Y es lo que nos está diciendo a través de Zaqueo. Cómo Dios se fijó en un hombre de la condición de Zaqueo. Gloria al nombre de Jesús. Hermano querido, el único que puede cambiar al hombre es Dios y su mensaje. Amén. Es Dios y su mensaje. Nada más, hermano, puede cambiar la vida de un ser humano. Y eso es lo que vino Dios a cambiarnos la historia de nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Vino a buscarnos. Amén. Escuche eso, hermano. Dios vino a buscarnos. Y yo quiero hacerle énfasis en eso. Dios vino a buscarnos. No fue que usted buscó a Dios, yo tampoco. Él nos buscó a nosotros. Él nos buscó a nosotros. Si preguntara a cada persona la historia de cómo llegó a la iglesia, de seguro cada quien me contaría una historia diferente, pero de seguro le puedo afirmar algo. Yo no sé su historia, cómo llegó a la iglesia, pero sí sé quién está detrás de su historia. Y detrás de su historia está el que vino a buscarnos, el que vino a buscar y a salvar al que estaba perdido. Gloria al nombre de Jesús. Detrás de cada uno de nosotros hay una historia, y detrás de esa historia está el que la diseñó y dijo: a William me lo voy a encontrar en tal camino, a Andrés me lo voy a encontrar en tal camino, a Santiago me lo encuentro en tal camino, a Sandra me la encuentro en tal camino, a Juliana me la encuentro en tal camino, a Rosmar y a Octavio me los encuentro en este camino. Y efectivamente nos encontró. Amén. Y no solo a ellos, a usted lo encontró en algún camino de la vida. Él se cruzó. Puede ser enfermo, puede ser en el hospital, puede ser en una crisis, o alguien llegó a tu casa y te habló del evangelio, o alguien te entregó un tratado, o alguien fue al pueblito donde tú vivías, o alguien llegó a la finca donde vivías. Pero allá el Señor se cruzó con nosotros. Hermano, no es el hombre el que busca a Dios, es Dios quien nos buscó. Cuando el hombre pecó, no fue Adán el que fue a buscar a Dios. ¿Fue quién? Fue Dios el que lo buscó y lo llamó. ¿Y qué le dijo? Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Yo creo que ese llamado lo ha hecho Dios de manera particular a cada uno de nosotros. Creo que a cada uno de nosotros, el día que se cruzó en nuestro camino, se estaba repitiendo la misma voz: William, William, ¿dónde estás tú? ¿Qué haces en esa vida?
¿Qué haces en ese camino? ¿Por qué proyectas tu vida hacia allá cuando hay otras cosas más grandes? Hermano y amigo, es Dios quien nos ha buscado desde la antigüedad. Gloria al nombre de Jesús. El libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 16, nos dice la Biblia que el Señor buscaría la perdida. Amén. Léalo conmigo. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil, ¿qué? Vendaré la ¿qué? Hay ovejitas por ahí con las piernas quebradas. Amén. Y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte las apacentaré ¿con qué? Hermano querido, es Dios quien nos busca a nosotros. Y eso es importante entenderlo. Y quiero decirle, hermano, lo máximo de esa búsqueda de Dios se dio el día que el Señor se manifestó en carne. El día que el Dios del cielo, la Biblia dice en Filipenses, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, ese día que el Dios del cielo decidió vestirse de carne y venir a este mundo a salvarnos, fue lo máximo de la búsqueda de Dios. Vino a este mundo a buscar a todos los que estábamos perdidos y a resolver el problema que teníamos, hermano, y lo resolvió en la cruz del Calvario. Eso es para que usted y yo lo alabemos, hermano. Eso debe de darnos a nosotros alegría, hermano. Cuando le digan que Él vino y que resolvió el problema nuestro, eso debe de inspirar a la iglesia en gratitud, en alabanza y en reconocimiento. Gloria al nombre de Jesús. Así que, hermanos, Zaqueo sí se subió al árbol y corrió a buscar a Jesús, pero fue Jesús el que entró a Jericó. Amén. Así que usted puede estar aquí, pero fue Jesús el que se cruzó en su camino. Puede que usted le sirva a Dios, sí, y Dios nos bendice por ello, sí, pero no lo olvides, el que se cruzó en tu camino fue el Señor. El que nos buscó fue Él. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Y yo quiero que entendamos algo esta mañana. No estamos aquí porque lo merezcamos. Número uno, entienda, Él fue el que nos buscó. Número dos, aquí nadie está porque lo merezca. Jesús escogió el hombre que más odiaban para demostrarnos que Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y puede parecerle extraño, hermano, pero ni usted ni yo éramos los mejores de este mundo, ni de esta sociedad, ni de Aruba. Si estamos aquí es porque el Señor vino y se atravesó en nuestro camino y buscó a los que estábamos perdidos. Aquí estamos esta mañana, hermano, no por nosotros, ni por nuestro mérito, ni nuestro apellido. Aquí estamos por la infinita gracia, la gracia de Dios con nosotros. Amén. Esa palabra gracia es favor inmerecido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermanos queridos, nosotros estábamos lejos de Dios. No éramos dignos de estar aquí. Hay sociedades mejores que nosotros. Hay gente, hermano, que tiene costumbres y prácticas mejores que las nuestras, pero a Él le plació cruzarse en nuestro camino. Nos llamó, nos invitó, nos atrajo a su pueblo, a su iglesia, nos hizo sus hijos y hoy somos herederos del reino de los cielos. Aleluya. Hoy tenemos salvación, hoy tenemos vida eterna. Hermano, el que es salvo esta mañana, de la gloria a Dios. Somos salvos. Amén. Somos salvos. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso quiso Dios demostrar con Zaqueo. No era el mejor, no era el más, el que querían, pero Dios
se cruzó en su camino. Dios llama, Dios invita, pero sí quiere encontrarse a alguien que cuando Él lo llame se disponga a escuchar ese llamado. En la Biblia hay otros ricos como Zaqueo, a los que Jesús llamó y no fueron capaces de acercarse. Uno de ellos le dijo al Señor: Señor, yo todo lo he guardado. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, y él dijo: todo lo he hecho. Y el Señor le dijo: anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ese hombre dijo: me voy, hasta allá no puedo. Zaqueo era incluso peor que ese hombre rico. Pero no obstante, hermano, Dios una vez más le estaba confirmando a Zaqueo y nos está confirmando a nosotros, hermano querido, que no es por nosotros, que la salvación no es por mérito, ni por capacidad, ni por talentos, ni por dones nuestros, es porque a Él le plació salvarnos. Y eso necesitamos entenderlo esta mañana, hermano que está aquí y amigo que está aquí. Usted y yo estamos aquí no por nosotros, porque el Dios del cielo quiso salvarnos. ¿Sabe qué dice el escritor en la carta a los Efesios? Nos dice Dios: estábamos muertos en delitos y pecados. Así éramos considerados, hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, escúchelo, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, hermanos, nos recogió, por su gracia nos transformó, y hoy estamos aquí. Podemos decir: somos hijos de Dios y tenemos salvación. Dele la gloria a Dios, hermano, dele la gloria a Dios. ¿Sabe? Y yo quiero decirle, tenga cuidado con esto. Hay dos pecados grandes en la vida del ser humano. Pecados no conductas, al menos. Y una es toda la perversidad que hace, lo cataloga pecador delante de Dios. Pero número dos, también hay quienes, hermanos, no han entendido que están es por la misericordia de Dios, que es Dios quien los ha invitado, los ha llamado y lleva años llamándole, y ellos en su orgullo miran a otros pero no reconocen su condición. El pasaje nos deja ver que cuando Jesús entró a casa de Zaqueo, los que vieron ahí a Jesús entrar a la casa de Zaqueo, inmediatamente cuestionaron a Jesús y dijeron: pero ¿qué hace Jesús entrando a la casa de este hombre? Si este hombre es malo, si este hombre, su comportamiento es un comportamiento fuera de lo normal, es cruel, es un hombre avaro, es un hombre perverso, es un hombre que su actitud no es la correcta. Pero la Biblia dice que ellos murmuraban de eso, y Jesús confirmó y dijo: hoy es necesario que yo entre en la casa de Zaqueo. Amén. Hermano querido que está aquí, amigo, el llamado de Dios a la salvación para su vida es de parte de Dios. Y una vez más, usted no lo merece, yo no lo merezco, ninguno de los que estamos aquí merecemos lo que tenemos. Si lo tenemos, una vez más, ha sido porque Dios es bueno, ha sido porque Dios es misericordioso, ha sido porque Dios es fiel, ha sido porque Dios se fijó en nosotros. Pero no porque usted lo merezca, no porque usted tenga méritos, no porque su estudio, su capacidad, su conocimiento, las áreas en que usted se desenvuelva. No, hermano y amigo, ninguna de las anteriores. Estamos aquí porque Dios se fijó en nosotros. Eso hizo con Zaqueo. Se cruzó por Jericó. Se cruzó por Jericó. Iba de paso por Jericó. Pero un hombre escuchó que Jesús venía y rompió la barrera de su dinero,
rompió la barrera de lo que dirían de él, rompió la barrera de lo que pudieran pensar de él, y se subió a un árbol. Mostró interés. Qué bueno que usted esta mañana puede entender que es Dios quien lo está buscando, que es Dios quien lo está llamando, que es Dios quien está esperando que usted muestre interés. Si Zaqueo no corre a encontrarse con Jesús, la Biblia no nos hablaría de su historia. La Biblia no nos diría lo beneficiado que fue después. La Biblia no nos permitiría contar todo lo que se ha dicho hoy de la vida de este hombre. Pero hermano, el que abre el corazón a Dios, amigo, el que escucha la voz de Dios, de seguro tendrá Dios un plan y un propósito con su vida. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pues déjeme decirle, esta historia nos lleva también a un tercer punto, y es la salvación. Ese llamado de Dios, esa salvación a la que nos invita, produce una transformación en el que se acerca a Él. Amén. Así que Él nos buscó, número uno. Número dos, no es por nosotros. Y número tres, el que se acerca a Él es transformado. Amén. Y yo quiero decirle algo. La vida de Zaqueo fue cambiada. Otra vez, Zaqueo era el cobrador de impuestos, odiado, detestado. ¿Qué era lo más importante para un cobrador de impuestos? El dinero. Ese era su negocio. Así que a cada persona que veía, la veía por negocio. Pero ese hombre que estaba en esa condición, cuando tuvo un encuentro con Jesús, hermano y amigo que está aquí en esta mañana, ese hombre cuando tuvo el encuentro con Jesús, la respuesta inmediata al llamado de Jesús, a la invitación de Jesús, al conocer el evangelio por parte de Jesús, la respuesta inmediata fue: Señor, la mitad de mis bienes se la voy a devolver a los pobres. ¿Le parece eso normal? ¿Le parece normal? No. Usted no espera que los ricos de Aruba digan: la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Pero eso es lo que produce el encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús. Así que Zaqueo contestó y dijo después de ese encuentro: Señor, la mitad de mis bienes se la devuelvo a los pobres. Y ahora mire lo que dijo este hombre. Así que quítele a Zaqueo la mitad de lo que tenía. Se comprometió a entregarlo. Pero luego se postuló de otra manera y le dijo: Señor, y es más, voy a buscar a los que yo haya defraudado, y al que le haya quitado 5,000 le devolveré 20,000, y al que le haya quitado 20,000 le voy a devolver 80,000. Y si a alguno le quité 100,000, le devuelvo 400,000. Pues hermano querido, Jesús venía a buscar a un hombre perdido para que su vida fuera cambiada y fuera transformada. Eso es lo que Dios ha hecho también con usted y conmigo. Estábamos perdidos, pero hoy nos ha transformado. Estábamos en el mundo y la historia de cómo éramos era bastante amplia, pero hoy aquí estamos y somos llamados hijos de Dios. Amén, amén. Zaqueo llamó a Jesús Señor. Eso es parte de su transformación. No solo ofreció lo que tenía, no solo demostró que el encuentro con Jesús había cambiado su vida, lo había hecho una nueva criatura, le había cambiado la estructura, la visión, lo que más amaba, por lo que más se entregaba, por lo que había vivido. Ahora estaba dispuesto a ser diferente, sino que ahora cuando él reconoce y le dice Señor, lo que le estaba diciendo a Jesús es: tú eres el Señor ahora de mi vida. Cuando alguien llega a Jesús, se encuentra con Jesús, la vida de esa persona es transformada, hermanos.
Amén. La vida de esa persona, de ese ser humano es renovada. La visión que tenía es diferente. Lo que antes anhelaba, buscaba, ahora tiene una cosmovisión del mundo y de la vida distinta. Eso sucedió en Zaqueo. Gloria al nombre de Jesús. Hermano querido, la esencia de la vida de Zaqueo era el dinero. Eso era lo que había en Zaqueo, el amor al dinero. Pero fue transformado y ahora la esencia de su vida fue el amor a Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Lo que hace el Señor con nosotros. El día que el Señor vino a buscarnos, hermano, no, entiéndalo bien, fue un plan de Dios y vino no por mérito nuestro, no, vino por misericordia. Pero número 3, hermano y amigo que está aquí, estamos aquí por ninguna de nuestras capacidades, fuerzas ni nada. Estábamos antes perdidos, pero Él nos recogió, nos trajo a su iglesia, nos ha hecho sus hijos y nos ha transformado. Hoy somos llamados hijos de Dios. No sé si para usted eso es algo grande, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, cuando Zaqueo lanza esa respuesta a Jesús frente al llamado de Jesús, cuando él dice: Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, entonces se lo voy a devolver cuadruplicado. El versículo 9 dice: Jesús le dijo, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto que por cuanto él también es hijo de Abraham. Y escucha el versículo 10, hermano, es la cúspide de toda esa enseñanza de Jesús para decirnos: el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hermano que está aquí, usted es producto de la misión del Señor. Usted y yo somos producto del plan, el propósito y la misión de Dios: salvarnos. Amigo que está aquí, usted está dentro del plan y el propósito de Dios. El plan de Dios es salvarlo. Pero ahora yo quiero decirles algo. La respuesta de Zaqueo fue la respuesta positiva. ¿Qué respuesta damos usted y yo a este llamado? Hermano que está aquí, hermano que me escucha, ¿sabe que Dios está esperando que lo que Él hizo por nosotros, usted también sea capaz de transmitírselo a alguien? ¿Sabe que Dios espera que usted, a quien Él buscó, no por sus méritos, no éramos más bien arrogantes, nosotros teníamos excusas para buscar a Dios y a veces pensábamos que otros eran los que lo necesitaban, pero Dios venció eso, nos llamó a nosotros, nos trajo acá, hermano, pero Él espera que aquellos por quienes ha hecho tanto puedan hacer algo también por un mundo que necesita conocer a Dios. Hoy es un día misionero, hermano, que está aquí esta mañana y al lado suyo hay una familia, hay un vecino, hay un amigo, hay un hermano, hay un hijo suyo, hay personas que necesitan conocer a Dios. Zaqueo dio la respuesta que Jesús quería que él diese. Qué bueno nosotros hoy, los que somos salvos, los que somos hijos de Dios, poder tener una respuesta al llamado de Dios. Hermano querido, Dios no lo quiere solo viniendo al culto de vez en cuando. Dios quiere que usted tenga una relación con Dios. Aleluya. Dios quiere que pasemos, hermanos. Dios quiere que usted y yo pasemos de una vida religiosa a una vida de relación con Él. Dios quiere que pasemos de una vida religiosa a una vida de relación. Hay una gran diferencia, hermano, entre religión y relación. Hay gente que vive una religión,
Ellos van, ellos vienen, ellos cantan, ellos oran, pero no tienen una relación estrecha, no tienen una comunión estrecha, no tienen una disposición, no tienen un deseo, una entrega firme, hermano. Pero quiero decirle, hermano, el que tiene relación con Dios siente como Dios siente, le duele lo que Dios le duele, aborrece lo que Dios aborrece. Cuando uno tiene una relación con alguien, uno conoce a esa persona, ¿verdad que sí? Si yo tomara al hermano Octavio y a la hermana Sandra como ejemplo, entonces yo podría preguntarle, hermano Octavio, ¿conoce a la hermana Sandra? Y él me diría sí. ¿Sabe que le gusta a ella? Me diría sí. ¿Sabe que no le gusta a ella? Me diría que sí. Si lo hiciera con ella, ella me diría lo mismo. Yo le diría, hermana Sandra, ¿sabe lo que le gusta al hermano Octavio? Ella me diría sí. ¿Sabe lo que no le gusta también? ¿Sabe por qué? Porque no son amigos de vez en cuando, son una pareja y tienen una relación. Hermano, el cristiano que tiene una relación con Dios sabe cómo es Dios, sabe lo que quiere Dios, sabe lo que espera Dios, sabe lo que le agrada a Dios, sabe lo que quiere Dios de nosotros. Hermano querido, esta mañana qué bueno pasar nosotros de vivir un aspecto de fe simplemente por nosotros mismos y pensar en aquellos que necesitan la salvación de su alma. Zaqueo respondió y le dijo, Señor, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Es uno lo lea la carrera, pero cuando usted se detenga en ello, usted dirá, un rico ofreciendo su riqueza. Cuando usted se detenga a pensar a cuántos hombres Zaqueo había defraudado, la Biblia no nos sigue contando la historia, pero lo más lógico es que Zaqueo tuvo que haber quedado pobre. Zaqueo tuvo que haber, con lo que le contestó a Jesús, Zaqueo tuvo que haberse despojado de todo lo que tenía, porque él tuvo que haber defraudado a muchos y no ofreció devolverles lo que les había defraudado 4 veces más. Usted sabe la fila que le harían a Zaqueo. Y usted sabe el Señor por ahí recordándole, acuérdate Zaqueo, acuérdate lo que me dijiste. Pero hermano, la salvación llegó a Zaqueo. Lo que quiere decir que él le cumplió a Dios. ¿Sabe algo, hermano, que está aquí? Nosotros debemos saber, los creyentes, responder a la obra que Dios hizo por nosotros. Hoy es un día misionero, este es un mes de mies, un mes de evangelismo y salvación. Cada cristiano debe entender para qué lo llamó Dios y hacer parte de esta obra, hermano. Hermano que está aquí en Aruba, hermanos arubianos, Dios tiene un plan con ustedes. Pero hermanos que llegaron también a esta isla, Dios los trajo aquí no solo a que te vaya bien y a que logres tus metas personales y tus proyectos económicos. Dios tiene un plan con tu vida y quiere que lo entiendas y que lo conozcas y que coloques tu vida al servicio de Él. Yo no sé si haya alguien hoy que sea capaz de decirle a Dios, Señor, heme aquí. Pero ¿sabe algo, hermano? Amigos que están aquí, hermano, Dios está esperando su respuesta por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hay un cántico que dice, con las manos vacías no me presentaré. Pero amigo que estás aquí, Dios también quiere, a través de la historia de Zaqueo, decirte todo lo que Él hizo para que tú estés aquí. A veces los amigos vienen y se van y vuelven, y eso está muy bien, pero a veces en eso llevas años. A veces en ese proceso llevas años y no has entendido. O tus oídos cuando llegan a este momento se ocupan en otras cosas, pero qué bueno que en esta noche, en esta mañana te ocupes de algo más y entiende, el que te ha venido llamando, el que trazó un plan, no desde ahora, no ahorita que llegaste a Aruba, el que trazó un plan desde allá, desde la antigüedad, desde el Génesis, desde que el hombre pecó, fue el Dios del cielo, trazó un plan, y ese plan tenía como propósito venir
venir a este mundo para dar su vida en la cruz del Calvario, y dentro de ese plan estabas incluido tú y estaba incluido yo. Pero algunos hemos escuchado ese llamado, al igual que Zaqueo. Cuando lo oímos, corrimos a prestarle atención. Pero no sé si ese sea tu estado, si has escuchado una vez o dos veces, o si Jesús se ha cruzado por tu vida, se cruzó por tu barrio, se cruzó por tu casa, se cruzó por tu familia. No querías oír de los evangélicos, y el jefe es evangélico, o el compañero de trabajo es evangélico. Pero lo cierto es que Dios lleva llamándote meses o quizás años. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo vas a responder a un amor tan grande, a una muestra de misericordia tan grande, a un plan tan maravilloso que Dios ha trazado? Porque no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te pierdas, amigo querido. Óyeme bien, no es William, no es la iglesia, no son los diáconos ni los líderes. El que no quiere que te pierdas es Dios. Yo quiero preguntar esta mañana: ¿cuál es tu respuesta a este llamado? Los hermanos frente al servicio a Dios, y los amigos frente a ese Dios que se está cruzando por tu vida. Estén de pie, tengan la bondad. Yo quiero orar por los hermanos que hoy quieran responder a este llamado. Los hermanos, háganse allá, porque a este lado voy a invitar los amigos. Yo quiero invitar los hermanos que entiendan cómo vas a responder a este llamado. Alguien que te buscó, alguien que venció nuestra actitud arrogante y que nos transformó la vida. ¿Cómo vas a responder a ese llamado? ¿Vas a decir: heme aquí, yo voy a hacer algo, yo tengo que llevar este mensaje? El Señor le dijo a sus discípulos: vayan y anuncien, llévenles el mensaje. Qué bueno que puedas decirle a Dios: Señor, cuenta conmigo. Dios anda buscando todavía hoy, hermanos. Dios anda buscando quien quiera hacer algo por los perdidos, quien quiera sumarse, hermanos, a esta gran labor. Quien quiera decir: Dios mío, aquí está mi vida, aquí está lo que soy, cuenta conmigo. Habrá que pagar un precio, sí. Habrá que aprender un poquito más, sí. Habrá que tomar más compromisos, sí. Pero Dios recompensa todo lo que hacemos por Él. Yo quiero invitar, aquí hay unos amigos, pero yo quiero invitar a otro amigo que frente a eso que Jesús hizo por Zaqueo, entendió esta mañana que es lo que Dios ha venido haciendo por usted. Yo quiero invitar a amigos que quieran hoy venir acá y decirle: Señor, yo soy ese que lleva meses, al que tú vienes buscando. Señor, yo soy aquel que lleva años y tú viniste a buscarme. Señor, yo soy aquel que, al igual que Zaqueo, te cruzaste por Jericó. No ibas para Jericó, pero te cruzaste por Jericó. De seguro, Señor, yo no soy el mejor, tú no venías por mí, o yo no merecía estar aquí, pero tú te cruzaste en este camino por mí. Tú te cruzaste por Aruba por mí. Señor, tú te cruzaste por incluso la necesidad que te trajo aquí. A veces no la entiende. Dios se cruzó por tu camino. Detrás de esa historia tuya está Dios. ¿Por qué no vienes aquí? Si hay alguien más que quiera venir, vamos a orar. No es el pastor, no es el pastor. No soy yo, no es la iglesia, no. Hay alguien que te tiene en la lista hace tiempo y dice: me voy a cruzar en tu camino. Yo me voy a cruzar en tu camino. Yo quiero cruzarme por tu vida. Quiero que tú entiendas que yo te quiero salvar, que yo quiero cambiar tu condición, que yo quiero cambiar tu destino. Al igual que a Zaqueo, me le crucé en el camino. Él cree que me buscó. No, él no me buscó hace rato, yo lo estaba buscando. No eres tú el que ha buscado a Dios, hace rato Dios te está buscando.
Hace rato Dios te está buscando, quizás años. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Yo voy a invitar a la hermana Rosmarly que me ayude a hacer esta oración. Ya cantamos. Yo quiero que me ayude a orar por los hermanos que están ahí. Y voy a pedirle el favor a la hermana Sandra me ayude a orar por los que están acá. Tome su micrófono. Hermana Rosmarly, inicie esta oración por todos los que hoy le vamos a decir a Dios: cuenta conmigo. Digámosle a Dios que cuente con nosotros. Acompañe ese deseo con un compromiso. Oh Padre Santo, maravilloso Jesús, Padre Celestial, en esta hora, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Dios, que tenemos necesidad de tu presencia en nuestras vidas. Sí, Señor. Oh Señor, en esta mañana están aquí los hermanos rendidos ante ti, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, que seas tú llenándonos de tu presencia, llenándonos, Señor, de tu amor, de tu misericordia, Padre Santo. Oh Jesús, que hoy en esta mañana, Señor, reconozcamos la necesidad que hay, Señor, de llenarnos, Señor, de hacer esta misión que tú nos has encomendado, Padre Santo. Oh, tú eres grande, Señor, tú eres maravilloso, Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, capacítanos, Señor, ayúdanos, danos palabras, Padre Santo, para cumplir esta misión. Oh Señor, necesitamos de tu presencia para transmitir, Señor Jesús, a este mundo que está en necesidad, a este mundo que está en oscuridad, Señor. Ayúdanos a hacer luz, Padre Santo. Ayúdanos a ser la sal de este mundo, Padre Celestial. Oh Dios maravilloso, llénanos de tu luz, de tu presencia, para brillar en este mundo que necesita de ti, Padre Celestial. Oh Dios maravilloso, nos rendimos ante ti, reconociendo, Dios, que sin ti no podemos hacer esta labor, que sin ti no podemos, Señor, realizar esta obra. Oh Padre Santo maravilloso, ayuda a mis hermanos, guárdalos, Señor, capacítalos, Señor. Levanta una generación que proclame tu verdad, que proclame, Señor, que hay un Dios maravilloso, que hay el Dios que sana, que salva, que restaura, Señor Jesús. Oh Dios maravilloso, Padre Santo, en esta hora, Señor, te pedimos, en esta hora rogamos, Señor Jesús, que capacites, levantes a jóvenes, a niños, a hermanos, a hermanas que proclamen este mensaje de verdad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre maravilloso, Señor Jesús. Oh Dios, colocamos todos los amigos que están aquí adelante, Señor. Cada uno de ellos, Señor Jesús, tú los estás llamando de una forma maravillosa, Señor. Y ellos, Señor, han escuchado tu voz, Señor, al igual que Zaqueo, Señor. Se han postrado, Señor, en esta mañana aquí adelante, Señor. Reconocen, Señor, que te necesitan. Reconocen, Padre Celestial, que ellos necesitan, Señor, que tú entres, Señor, no solamente a sus casas, sino a sus corazones. Por eso te pedimos, Dios, que les ayudes en esta mañana, Señor. Que ellos tomen, Señor Jesús, tu mano en esta mañana. Que salgan, Señor Jesús, de este lugar, Señor, pero con las fuerzas tuyas. Que ellos puedan, Señor Jesús, levantarse, Señor, en esta mañana, pero llenos de tu presencia, de la mano tuya, Padre maravilloso. Te rogamos por ellos, Señor, y todos los que están en este lugar, que tú estás llamando, Señor, que tú has escogido, por los que has muerto en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, que se ha extendido hasta esta mañana, Señor, hacia cada uno de los amigos. Gracias por los que están allá en la silla, que
tal vez no han pasado, pero que tú, Señor, les estás llamando y ellos saben, Señor, que este llamado es para ellos. Oh Dios maravilloso, gracias por lo que estás haciendo en esta iglesia y por lo que seguirás haciendo en la vida, Señor, de cada persona que se ha postrado en esta mañana. Llena, Señor, a estos hombres y estas mujeres de tu presencia, Señor, y que todos juntos, Jesús, te podamos servir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entra en mi casa, díselo. entra en mi vida, Dile, Señor. estremece mi estructura, Sí, sana Señor. todas las heridas, dame de tu santidad. Dios. Quiero amarte solo a ti, porque eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Díselo a Dios. Dame de tu santidad. Que si Quiero arrodillarte amarte solo a ti, sea una decisión para tú Dios. eres mi gran amor. Que al estar ahí Haz arrodillado, un milagro en mí. tú le estés diciendo al Señor: Señor, te entrego mi vida. Como Saqueo, Que puedas decirle hoy a quiero Dios: subir Señor, entra a mi vida. a lo más alto que yo pueda. Que puedas decirle ahí arrodillado: Solo Señor, para verte, entra a mi corazón. mirar hacia ti Quiero que tú seas el dueño de mi vida. y llamar tu atención. Quiero que tú dirijas mi vida. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Señor, dirige mi vida, perdóname, dígaselo a Dios. Dile: Soy Señor, perdóname. pequeño y nada más. Hoy comienzo, Dios, hoy. Dame tu paz. Dejo todo Hoy para comienzo una vida seguir. contigo, Jesús. Hoy te entrego mi vida, Dios. Entra en mi casa. No tendrás que llamarme para Entra salvarme. en mi vida. El siguiente llamado que escucharé será el de servirte. Sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Oh, Dios. Porque tú eres mi gran amor. Aleluya. Haz un milagro en Aleluya. mí. Entra en mi casa. Aleluya. Entra en mi vida. Aquí hay salvación esta mañana, Estremece hermano. mi estructura. Hay Sana salvación. todas las heridas. Hay perdón de Dame pecados. de tu santidad. Hay un encuentro glorioso esta mañana aquí con Solo a ti, Jesús. porque tú eres mi gran amor. Hay un encuentro glorioso con Haz un Jesús. milagro en mí. Entra de mi casa, entra de mi vida. Hay un encuentro y glorioso con Jesús. Estructura, sana tu mi herida. Hay un Si encuentro a mí digo glorioso. santidad, mi que estima aposo. Hay un encuentro glorioso con mi Él. gran amor. Hace un milagro de mí. Por donde Jesús pasa, la vida cambia. De mi casa. Donde Jesús entra, de mi vida. todo cambia. Cambia tu mi estructura. Donde Jesús entra, se sanan las heridas. Vivimos en santidad. Aprendemos a amar a Dios. Aprendemos el amor. Deja que Él entre a tu vida. Haz un milagro de mí. Haz un milagro de
Aleluya. Aleluya. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús a Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a tu vida. Hoy ha venido la salvación a la vida de ustedes. Guarden esto que le han dicho a Dios. Manténganse ahí. Las puertas de la iglesia estarán abiertas para que ustedes conozcan más de Dios. Estaremos dispuestos a enseñarles del amor de Dios, de la grandeza del amor de Dios. Pero caminen con Dios. Él lleva tiempo cruzándose en tu camino, a través de un sueño, un llamado, una invitación, un culto, una experiencia, una enfermedad, qué sé yo. Pero te ha venido llamando. Un problema y te lo resolvió. Te ha venido llamando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Saluden a las personas que están aquí, los líderes. Dios la bendiga, Dios lo bendiga, Dios le bendiga. Tomémosle los nombres. Henry, Dios lo bendiga. Que Dios los ayude.